Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo día de lectura. La vez pasada nos quedamos a punto de empezar el capítulo 5 y pues nada, vamos a darle. No hace mucho, pensó, me propuse pedir a Razumikine que me diera trabajo, lecciones o cualquier cosa. Pero ahora, ¿qué puede hacer por mí? Admitamos que me encuentre algunas lecciones. Admitamos que me encuentre algunas lecciones e incluso que se reparta conmigo sus últimos copex, si tiene alguno, de modo que yo pueda comprarme unas botas y adecentar mi traje, pues no voy a presentarme así a dar lecciones. Pero, ¿qué haré después con unos cuantos copex? ¿Es esto acaso lo que yo necesito ahora? Es sencillamente ridículo que vaya a la casa de Razumikine. La cuestión de averiguar por qué se dirigía a casa de Razumikine lo atormentaba más de lo que se confesaba a sí mismo. Después de torturarse mentalmente durante largo rato, una idea extraordinaria surgió en su cerebro. Iré a casa de Razumikine, se dijo con calma, como quien ha tomado una decisión irrevocable. Iré a casa de Razumikine, cierto, pero no ahora. Iré a su casa al día siguiente del hecho, cuando todo haya terminado y cambiado para mí. Repentinamente, Raskolnikov volvió en sí. Después del hecho se dijo con un sobresalto. ¿Pero este hecho se llevará a cabo? ¿Se realizará verdaderamente? Se levantó del banco y caminó con paso rápido, casi corría, con la intención de volver a su casa. Pero al pensar en su habitación experimentó algo desagradable. Era en su habitación, en aquel miserable tabuco, donde había madurado el negocio, hacía ya más de un mes. Raskolnikov dio media vuelta y continuó su marcha a la aventura. Estaba absorto unos instantes. Se estremecía. Levantaba la cabeza, paseaba la mirada a su alrededor y ya no se acordaba de lo que estaba pensando hacía unos segundos. Ni siquiera reconocía las calles que iba recorriendo. Así atravesó toda la isla Vasilievsky. Llegó ante el pequeño Neva, pasó el puente y desembocó en las islas menores. Aquí la atmósfera no era irrespirable ni pestilente. No se veía ni una sola taberna. Pero pronto, estas nuevas sensaciones perdieron su encanto para él, que otra vez cayó en un malestar enfermizo. De pronto se detuvo y contó su dinero. Le quedaban 30 cópex, 20 al agente de policía, 3 a Anastasia por la carta. Por lo tanto, ayer dejé en casa de los Marmeladov de 47 a 50. Sin duda, había hecho estos cálculos por algún motivo, pero lo olvidó apenas sacó el dinero del bolsillo y no volvió a recordarlo hasta que, al pasar poco después ante una tienda de comestibles, un tabernuco más bien, notó que estaba hambriento. Entró en el figón, se bebió una copa de vodka y dio algunos bocados a un pastel que se llevó para darle fin mientras continuaba su paseo. Hacía mucho tiempo que no había probado vodka, y la copita que se acababa de tomar le produjo un efecto fulminante. Las piernas le pesaban y el sueño le rendía. Se propuso volver a casa, pero al llegar a la isla Petrovsky hubo de detenerse. Estaba completamente agotado. Salió pues del camino y se internó en los sotos, se dejó caer en la hierba y se quedó dormido en el acto. Raskolnikov tuvo un sueño horrible. Volvió a verse en el pueblo donde vivió con su familia cuando era niño. Tenía 7 años y paseaba con su padre por los alrededores de la pequeña población, ya en pleno campo. Está nublado, el calor es bochornoso. El paisaje es exactamente igual al que él conserva en la memoria. Es más, su sueño le muestra los detalles que ya había olvidado. El niño iba a la iglesia 2 veces al año en compañía de su padre y de su madre para oír la misa que se celebraba por el descanso de su abuela, muerta hacía ya mucho tiempo y a la que no había conocido. La familia llevaba siempre, en un plato envuelto con una servilleta, el pastel de los muertos, sobre el que había una cruz formada con pasas. Raskolnikov adoraba esa iglesia, sus viejas imágenes desprovistas de adornos y también a su viejo sacerdote de cabeza temblorosa. Cerca de la lápida de su abuela había una pequeña tumba, la de su hermano menor, muerto a los 6 meses y del que no podía acordarse porque no lo había conocido.
Sí sabía que había tenido un hermano. Si sabía que había tenido un hermano, era porque se lo habían dicho, y cada vez que iba al cementerio se santiguaba piadosamente ante la pequeña tumba. Se inclinaba con respeto y la besaba. Y ahora, he aquí el sueño. Va con su padre por el camino que conduce al cementerio. Pasan por delante de la taberna. Sin soltar la mano de su padre, dirige una mirada de horror al establecimiento. Ve una multitud de burguesas endomingadas, campesinas con sus maridos y toda clase de gente del pueblo. Todos están ebrios, todos cantan. Ante la puerta hay un raro vehículo, una de esas enormes carretas de las que suelen tirar robustos caballos que se utiliza para el transporte de barriles de vino y toda clase de mercancías. Raskolnikov se deleitaba contemplando estas hermosas bestias de largas crines y recias patas, que con paso mesurado y natural y sin fatiga alguna arrastraban verdaderas montañas de carga. Incluso se diría que andaban más fácilmente enganchados a estos enormes vehículos que libres. Pero ahora, cosa extraña, la pesada carreta tiene entre sus varas un caballejo de una delgadez lastimosa, uno de esos rocines de aldeano que él ha visto muchas veces arrastrando grandes carretadas de madera o de heno y que los campesinos desloman a golpes, llegando a pegarles incluso en la boca y en los ojos cuando los pobres animales se esfuerzan en vano por sacar al vehículo de un atolladero. Este espectáculo llenaba de lágrimas sus ojos cuando era niño, y lo presenciaba desde la ventana de su casa, de la que su madre se apresuraba a retirarlo. De pronto se oye gran algazara en la taberna, de donde se ve salir, entre cantos y gritos, a un grupo de corpulentos campesinos embriagados, luciendo camisas rojas y azules con la balalaica en las manos. ¡Suban todos! Grita un hombre joven, de grueso cuello, cara mofletuda y tez rojo zanahoria. Los llevaré a todos. Estas palabras provocan exclamaciones y risas. ¿Crees que podrá con nosotros ese desmirriado Rosín? Has perdido la cabeza, mi colca. Enganchar una bestia así a semejante carreta. ¿No les parece, amigos, que esa bestia tiene lo menos 20 años? ¡Suban! Los llevaré a todos, vuelve a gritar mi colca, y es el primero que sube a la carreta. Toma las riendas y su corpachón se instala en el pescante. El caballo bayo, dice a grandes voces, se lo llevó hace poco Matthew, y esta bestia es una verdadera pesadilla para mí. Me gusta pegarle, palabra de honor. No vale lo que come. Vamos, suban, lo haré galopar. Les aseguro que lo haré galopar. Empuña el látigo y se dispone a fustigar al animalito. ¿Galopar? Eso lo hace menos 10 meses Eso lo hace 10 meses que este animal no haga... Eso lo hace 10 meses que este animal no ha galopado. No lo compadezcan, amigos. Tomen cada uno un látigo. Eso, buenos latigazos es lo que necesita esta calamidad. Todos suben a la carreta de mi colca, entre bromas y risas. Ya hay 6 arriba, y todavía queda espacio libre. En vista de ello, hacen subir a una campesina de cara rubiconda, con muchos bordados en el vestido y muchas cuentas de colores en el tocado. No cesa de partir y comer avellanas entre risas burlonas. La muchedumbre que rodea la carreta ríe también. Y verdaderamente, ¿cómo no reírse ante la idea de que tan escuálido animal pueda llevar al galope semejante carga? Las risas redoblan en la carreta y entre la multitud que la ve partir, mi colca se enfurece y se ensaña con la pobre bestia, obstinada en verlo galopar. El animal, aunque medio muerto por la lluvia de golpes, ha perdido la paciencia y ha empezado a cocear. En verdad, la cosa no es para menos. Dar coces a un caballo que apenas se sostiene sobre sus patas. Los campesinos entonan una canción soez, acompañados por un tamboril. El estribillo es silbado. La campesina sigue partiendo avellanas y riendo con sorna. Rodia se acerca al caballo y se coloca delante de él. Así puede ver cómo le pegan en los ojos. En los ojos llora. El corazón se le contrae. Ruedan sus lágrimas. Uno de los verdugos le roza la cara con el látigo. Él ni siquiera se da cuenta. Grita, corre hacia el viejo de barba blanca que sacude la cabeza y parece condenar el espectáculo. Una mujer lo toma de la mano y se lo quiere llevar, pero él se escapa y vuelve al lado del caballo, que, aunque ha llegado al límite de sus fuerzas, aún intenta cocear. Mikolka vuelve a levantar el palo y descarga un segundo golpe en el lomo de la pobre bestia.
El animal se contrae. Su cuerpo trasero se hunde bajo la violencia del golpe, después de un salto, y empieza a tirar con todo el resto de sus fuerzas. Su propósito es huir del martirio, pero por todas partes se encuentran los látigos de sus 6 verdugos. El palo se levanta de nuevo y cae por tercera vez, luego por cuarta, de un modo regular. Mikolka se enfurece al ver que no pudo acabar con el caballo de un solo golpe. El caballo se tambalea, se abate. Intenta tirar con un último esfuerzo, pero la barra de hierro vuelve a caer pesadamente sobre su espinazo. El animal se desploma como si le hubieran cortado las 4 patas de un solo tajo. No alargaba demasiado su camino, pero era completamente inútil. Cierto que había regresado a su casa sin saber las calles que había recorrido, pero ¿por qué aquel encuentro tan importante en la plaza del mercado, donde no tenía nada que hacer, se había producido a aquella hora, en aquel minuto de su vida, y en circunstancias tales que habrían de ejercer una influencia grave y decisiva de su destino? Cuando salía de casa, sin rumbo fijo, Raskolnikov frecuentaba esta plaza y las calles de los alrededores. Sus andrajos no atraían miradas desdeñosas. Allí podía presentarse uno vestido de cualquier modo, sin temor a llamar la atención. En la esquina del callejón K, un matrimonio de comerciantes vendía artículos de mercería, expuestos en 2 mesas: carretes de hilo, ovillos de algodón, pañuelos de indiana. También se preparaban para irse. Su retraso se debía a que se habían entretenido hablando con Elizabeth Ivanovna, o Lisbeth, como la solían llamar, hermana de Alena Ivanovna, la usurera cuya casa había visitado Raskolnikov el día anterior para empeñar su reloj y hacer un ensayo. Lisbeth conoció un poco a Raskolnikov. Era una doncella de 35 años, desgarbada y tan tímida y bondadosa que rayaba en la idiotez. Plantada ante el comerciante y su esposa, con un paquete en la mano, los escuchaba con atención y parecía mostrarse indecisa. Cuando Raskolnikov vio a Lisbeth, experimentó un sentimiento extraño, una especie de profundo asombro, aunque el encuentro no tenía nada de sorprendente. Usted, y nadie más que usted, Lisbeth Ivanovna, debe decidir lo que hará, vociferaba el comerciante. Venga mañana a eso de las 7. Ellos vendrán también. Mañana, dijo Lisbeth, lentamente y con aire pensativo, como si no se atreviera a comprometerse. ¿Qué miedo le tiene a Elena Ivanovna? Exclamó la esposa del comerciante, mujer de gran desenvoltura y voz chillona. Cuando la veo ponerse así, me parece estar mirando a una niña pequeña. Le aconsejo que no diga nada a su hermana, continuó el marido. Créame, venga a casa sin pedirle permiso. La cosa vale la pena. Su hermana tendrá que reconocerlo. Tal vez venga. De 6 a 7, y usted sola lo resolverá. Le daremos una casa de té, prometió la vendedora. Bien, vendré, afirmó Lisbeth. Raskolnikov siguió su camino. Había procurado escuchar cada palabra de la conversación. A la sorpresa del primer momento, le sucedió un horror que le produjo escalofríos. Se había enterado del modo más inesperado de que el día siguiente, exactamente a las 6, Lisbeth, la hermana de la vieja, la única persona que la acompañaba, no estaría en casa. Por lo tanto, a las 6 del día siguiente, la vieja estaría sola en casa. Capítulo 6. Raskolnikov se enteró tiempo después por qué el matrimonio de comerciantes había invitado a Lisbeth a su casa. El asunto era sencillo e inocente. Una familia extranjera, venida menos, quería vender varios vestidos. Desde ese tiempo, Raskolnikov era un hombre dominado por las supersticiones. Incluso era fácil descubrir en él los signos indelebles de esta debilidad. Con el asunto que le preocupaba, se inclinaba a ver coincidencias sorprendentes, fuerzas extrañas y misteriosas en meras casualidades. El invierno anterior, un estudiante, amigo suyo llamado Pokorev, le había dado, poco antes de regresar a Kharkov, la dirección de la vieja Elena Ivanovna, por si tenía que empeñar algo. Pasó mucho tiempo sin que tuviera necesidad de visitarla, pues con sus lecciones podía sobrevivir, pero hacía 6 semanas había acudido a su memoria la dirección de la vieja. Tenía 2 cosas para empeñar: un viejo reloj de plata de su padre y un anillo con 3 piedrecillas rojas que su hermana le había regalado. Cuando vio a Elena Ivanovna, sintió una repugnancia atroz. Después de recibir 2 pequeños billetes, Raskolnikov entró en una taberna que encontró en el camino.
Se sentó, pidió té y empezó a reflexionar. Acababa de acudir a su mente, aunque en estado embrionario, como el polluelo en el huevo, una idea que le interesó extraordinariamente. Una mesa casi vecina a la suya estaba ocupada por un estudiante al que no recordaba haber visto nunca, y por un joven oficial. El estudiante empezó a dar detalles de Elena Ivanovna. Es rica como un judío, y podría prestar 5.000 rublos de una vez. Sin embargo, no desprecia las operaciones de un rublo. Casi todos los estudiantes tenemos trato con ella. Pero qué miserable es. Y empezó a darle detalles de su maldad. Bastaba que pasara un día después del vencimiento para que se quedara con el objeto empeñado. Da por la prenda la cuarta parte de su valor y cobra el 6% de su interés mensual. El estudiante dijo también que la usurera tenía una hermana, Lisbeth. Una mujer fenomenal, exclamó. Desde este momento, el tema fue Lisbeth. La vieja hacía trabajar a su hermana noche y día. Lisbeth procedía de la pequeña burguesía del Chin. Era una mujer desaliñada, de talla desmedida, de piernas largas y torcidas y pies enormes, como una persona, como su persona, siempre calzados con zapatos ligeros. Lo que más asombraba y divertía al estudiante era que Lisbeth estaba continuamente encinta. Yo diría que esa vieja es un ser nocivo, lleno de maldad, que mina la vida de otros seres. Hace poco le mordió un dedo a Lisbeth y casi se lo arranca, dijo el joven. Sin duda, admitió el oficial, no merece vivir, pero la naturaleza tiene sus derechos. Alto, se habla del deber, de la conciencia. Ahora voy a hacerte otra pregunta. No, perdona, ahora me toca a mí. Yo también tengo algo que preguntarte. ¿Serías capaz de matar a esa vieja con tus propias manos? Claro que no. Estoy hablando en nombre de la justicia. No se trata de mí. Pues creo que si no te atreves a hacerlo, ahora vamos a jugar otra partida. Raskolnikov se sentía profundamente agitado. No eran más que palabras. La insignificante conversación ejerció una influencia extraordinaria sobre él durante el desarrollo del plan. Al regresar de la plaza se dejó caer en el diván y estuvo inmóvil una hora entera. Entretanto, la oscuridad había invadido la habitación. No tenía velas y ni siquiera pensó en encender una luz. Más adelante nunca pudo recordar si había pensado algo en aquellos momentos. Finalmente sintió de nuevo escalofríos de fiebre y se sumió en un sueño pesado como el plomo. Durmió largamente, casi sin soñar. A las 10 de la mañana siguiente, Nastasia entró en la habitación. No conseguía despertarlo. Le llevaba pan y un poco de té en su propia tetera, como el día anterior. Raskolnikov se levantó con un gran esfuerzo. Le dolía la cabeza, dio una vuelta por el cuarto y volvió a echarse en el diván. Nastasia estuvo un momento contemplándolo. A lo mejor está enfermo de verdad, murmuró mientras se marchaba. A las 2 volvió a aparecer con la sopa. Él estaba todavía acostado y no había probado el té. Nastasia se sintió incluso ofendida y empezó a zarandearlo. ¿Por qué duermes de esa manera? Gruñó mirándolo con desprecio. Él se sentó en el diván, pero no pronunció ni una palabra. Permaneció con la mirada fija en el suelo. Ella permaneció un momento en el cuarto, mirándolo con un gesto de compasión. Luego se fue. Minutos después, Raskolnikov abrió los ojos, contempló largamente la sopa y el té, tomó la cuchara y empezó a comer. Dio 3 o 4 cucharadas sin apetito maquinalmente. Se le había calmado el dolor de cabeza. Cuando terminó de comer, se acostó en el diván. De súbito, escuchó las campanadas de un reloj. Se estremeció, volvió a la realidad. Levantó la cabeza y miró hacia la ventana. Se acercó a la puerta, la entreabrió, la entreabrió cautelosamente y aguzó el oído, tratando de percibir cualquier sonido que pudiera llegar de la escalera. Su corazón latía con violencia. Reinaba la calma más absoluta, la casa entera parecía dormir. Súbitamente, a su embotamiento e inercia sucedió una actividad extraordinaria, desatinada y febril. Sin embargo, los preparativos eran fáciles y no exigían mucho tiempo. Raskolnikov procuraba pensar en todo, no olvidarse de nada. Su corazón seguía latiendo con tal violencia que dificultaba su respiración. Ante todo, había que preparar un nudo corredizo y coserlo en el gabán. Trabajo de un minuto. Introdujo la mano debajo de la almohada, sacó la ropa interior que había puesto ahí y eligió una camisa sucia y hecha jirones.
Con varias tiras formó un cordón de unos 5 centímetros de ancho y 35 de largo. Lo dobló en dos. Se quitó el gabán de verano, de un tejido de algodón tupido y sólido, el único sobre todo que tenía, y empezó a coser el extremo del cordón debajo del sobaco izquierdo. Sus manos temblaban. Sin embargo, su trabajo resultó tan perfecto que cuando volvió a ponerse el gabán, no se veía por la parte exterior el menor indicio de costura. El hilo y la aguja se los había procurado hacía tiempo y los guardaba, envueltos en un papel, en el cajón de su mesa. Aquel nudo corredizo, destinado a sostener el hacha, constituía un ingenioso detalle de su plan. No era cosa de ir por la calle con un hacha en la mano. Además, llevando la mano en el bolsillo del gabán, podría sujetar por un extremo el mango del hacha e impedir su balanceo. Dada la amplitud de la prenda, que era un verdadero saco, no había peligro de que desde el exterior se viera lo que estaba haciendo aquella mano. Terminada la operación, Raskolnikov introdujo los dedos en una pequeña hendidura que había entre el diván turco y el entarimado y extrajo un menudo objeto que desde hacía tiempo tenía allí escondido. No se trataba de ningún objeto de valor, sino simplemente de un trocito de madera pulida del tamaño de una cigarrera. Lo había encontrado casualmente un día, durante uno de sus paseos en un patio contiguo a un taller. Después le añadió una planchita de hierro, delgada y pulida de tamaño un poco menor, que también y aquel mismo día se había encontrado en la calle. Juntó ambas cosas, las ató firmemente con un hilo y las envolvió en un papel blanco, dando el paquetito el aspecto más elegante posible y procurando que las ligaduras no se pudieran deshacer sin dificultad. Así apartaría la atención de la vieja de su persona por unos instantes, y él podría aprovechar la ocasión. La planchita de hierro no tenía más misión que aumentar el peso del envoltorio, de modo que la usurera no pudiera sospechar, aunque solo fuera por unos momentos, que la supuesta prenda de empeño era un simple trozo de madera. Raskolnikov lo había guardado todo debajo del diván, diciéndose que ya lo retiraría cuando lo necesitara. Poco después oyó voces en el patio. Ya son más de las 6. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Corrió a la puerta, escuchó, tomó su sombrero y empezó a bajar la escalera cautelosamente, con paso silencioso, felino. Le faltaba la operación más importante, robar el hacha de la cocina. Hacía tiempo que la había elegido como instrumento. A pesar de la lucha espantosa que se libraba en su alma, Raskolnikov no podía admitir en modo alguno que sus proyectos llegaran a realizarse. Procurarse el hacha era un detalle insignificante que no le inquietaba lo más mínimo. Si todo fuera tan fácil. Al atardecer, Nastasia no estaba nunca en casa, o pasaba a la de algún vecino, o bajaba a las tiendas, y siempre dejaba la puerta abierta. Así bastaría entrar silenciosamente en la cocina y tomar el hacha, y después, una hora más tarde, cuando todo hubiera terminado, volver a dejarla en su sitio. Pero esto último tal vez no fuera tan fácil. Podía ocurrir que cuando él volviera y fuese a dejar el hacha en su sitio, Nastasia estuviera ya en la casa. Naturalmente, en este caso, él tendría que subir a su aposento y esperar una nueva ocasión. Pero, ¿y si ella, entre tanto, advertía la desaparición del hacha y la buscaba primero y después empezaba a dar gritos? He aquí cómo nacen las sospechas, o cuando menos cómo pueden nacer. Sin embargo, esto eran pequeños detalles de los que no quería pensar. Solo pensaba en la esencia del asunto. Vamos a ver, hagamos un ensayo en vez de limitarnos a dejar correr la imaginación. Pero no había podido desempeñar su papel hasta el último momento. Se indignó contra sí mismo. No obstante, parecía que desde el punto de vista moral se podía dar por resuelto el asunto. Era como si alguien lo llevara de la mano y lo arrastrara con fuerza irresistible, ciega, sobrehumana. Raskolnikov llegó a diversas y curiosas conclusiones. El motivo subyacía en la personalidad del criminal más que en la imposibilidad material de ocultar el crimen. Al momento de cometer el crimen, el culpable se ve afectado por la pérdida de voluntad y raciocinio, a los que sustituía la inconsciencia infantil, verdaderamente monstruosa, precisamente en el momento en que la prudencia y la cordura eran más necesarias.
Atribuía este eclipse del juicio y esta pérdida de la voluntad a una enfermedad que se desarrollaba lentamente. Alcanzaba su máxima intensidad poco antes de la perpetración del crimen. Se mantenía en un estado estacionario durante su ejecución y hasta algún tiempo después, el plazo dependía del individuo, y terminaba al fin como terminan todas las enfermedades. Raskolnikov se preguntaba si era esta enfermedad la que motivaba el crimen, o si el crimen, por su misma naturaleza, llevaba consigo fenómenos que se confundían con los síntomas patológicos, pero era incapaz de resolver este problema. Después de razonar de este modo, se dijo que estaba a salvo de semejantes trastornos morbosos y que conservaría su inteligencia y voluntad durante la ejecución del plan, por la sencilla razón de que este plan no era un crimen. No se expondrán la serie de reflexiones que lo llevaron a esta conclusión. Solo diremos que las dificultades puramente materiales, el lado práctico del asunto, le preocupaba muy poco. Así, cuando llegó la hora de actuar, todo le pareció extraordinario, imprevisto, producto del azar. Antes de que terminara de bajar la escalera, ya lo había desconcertado un detalle insignificante. Al llegar a la cocina de su patrona, cuya puerta estaba abierta, dirigió una mirada furtiva al interior y se preguntó si, aunque Anastasia estuviera ausente, no estaría en la cocina la patrona, y aunque no estuviera en la cocina, estaría en su habitación. ¿Tendría la puerta bien cerrada? Si no era así, podía verlo en el momento en que tomaba el hacha. Se quedó petrificado al ver que Anastasia estaba en la cocina. Sacaba ropa de un cesto y la tendía en una cuerda. Al parecer, al parecer Raskolnikov Al aparecer Raskolnikov, la sirvienta se volvió y lo siguió con la vista hasta que desapareció. Él pasó de largo, fingiendo no haberse dado cuenta de nada. No cabía duda, se había quedado sin hacha. Este contratiempo lo abatió profundamente. ¿Por qué imaginé, se preguntaba mientras bajaba, que Anastasia no estaría? Estaba anonadado. Experimentaba un sentimiento de humillación. Su furor lo llevaba a mofarse de sí mismo. Una cólera sorda, salvaje hervía en él. Al llegar a la entrada, se detuvo, indeciso. La idea de ir a pasear sin rumbo no lo seducía, la de volver a su habitación todavía menos. De pronto se estremeció. En el interior de la garita, a 2 pasos de él, debajo de un banco que había a la izquierda, brillaba un objeto. Raskolnikov miró en torno de él. Nadie se acercó a la puerta sigilosamente. No. De pronto se estremeció. En el interior de la garita, a 2 pasos de él, debajo de un banco que había a la izquierda, brillaba un objeto. Raskolnikov miró en torno de él. Nadie. Se acercó a la puerta sigilosamente, bajó los 2 escalones que había en el umbral y llamó al portero con voz apagada. No está, pero no debe de andar lejos, puesto que dejó la puerta abierta. Se arrojó sobre la brillante hacha y la colgó en el nudo corredizo. Introdujo las manos en los bolsillos del gabán y salió de la garita. Nadie lo había visto. Ya en la calle echó a andar tranquilamente, sin apresurarse, con objeto de no despertar sospechas. Apenas miraba a los transeúntes y desde luego no fijaba su vista en ninguno. Su deseo era pasar lo más inadvertido posible. De súbito, su mirada se dirigió casualmente al interior de una tienda y vio un reloj que señalaba las 6:10. No había tiempo que perder. Sin embargo, tenía que dar un rodeo, pues quería entrar por la parte posterior. No experimentaba miedo alguno. Por su mente desfilaban pensamientos breves, fugitivos que no tenían nada que ver con su empresa. Entonces recordó sus propios paseos por la plaza del mercado y volvió momentáneamente a la realidad. ¿Qué cosas tan absurdas se le ocurren a uno? Lo mejor es no pensar en nada. Sin embargo, seguidamente, como un relámpago de lucidez, se dijo: así les ocurre sin duda a los condenados a muerte, cuando los llevan a su ejecución. Se aferran mentalmente a lo que ven en su camino, pero rechazó inmediatamente esta idea. Ya estaba cerca, ya veía la casa, un reloj de una campanada. ¿Las 6:30 ya? Imposible, ese reloj va adelantado. Esta vez también tuvo suerte, como si la cosa fuera intencionada. En el momento en que llegó ante la casa, penetraba por la gran puerta un carro cargado de heno.
Raskolnikov se acercó al lado derecho y pudo entrar sin que nadie lo viera. Al otro lado del carro había gente que disputaba. Oyó sus voces, pero nadie lo vio. Algunas de las ventanas que daban al gran patio estaban abiertas, pero él no levantó la vista. No se atrevió. La escalera que conducía a casa de Elena Ivanovna estaba a la derecha de la puerta. Raskolnikov se dirigió a ella y se detuvo con la mano en el corazón como si como si quisiera frenar sus latidos. Aseguró el hacha en el nudo corredizo, aguzó el oído y empezó a subir sigilosamente. No había nadie. Las puertas estaban cerradas. Al llegar al segundo piso, vio la puerta abierta de un departamento deshabitado en el que trabajaban unos pintores, que tampoco lo vieron. Aunque hay 2 pisos sobre este, habría sido preferible que no estuvieran aquí estos hombres. Continuó hasta llegar al cuarto piso. Ahí estaba la puerta de las habitaciones de la prestamista. El departamento de enfrente seguía desalquilado, a juzgar por las apariencias, y el que estaba debajo del de la vieja, en el tercero, también debía estar vacío. Raskolnikov jadeaba. Estuvo un momento vacilando. Perdón. ¿No será mejor que me vaya? Ay, disculpe. Pero ni siquiera se dio respuesta a esta pregunta. Aplicó el oído a la puerta y no oyó nada. En el departamento de Elena Ivanovna reinaba un silencio de muerte. Su atención se desvió hacia la escalera. Permaneció un momento inmóvil, atento al menor ruido que pudiera llegar desde abajo. Luego miró en todas direcciones y comprobó que el hacha estaba en su sitio. Seguidamente se preguntó: ¿no estaré demasiado pálido? ¿Demasiado trastornado? Es tan desconfiada esa vieja. Tal vez me convendría esperar hasta tranquilizarme un poco. Pero los latidos de su corazón, lejos de normalizarse, eran cada vez más impetuosos. Ya no pudo contenerse. Tendió lentamente la mano hacia el cordón de la campanilla y tiró. Un momento después, insistió con violencia. No obtuvo respuesta y no volvió a llamar. No cabía duda que la vieja estaba en casa, pero era suspicaz y debía de estar sola. Empezaba a conocer sus costumbres. Aplicó de nuevo el oído a la puerta y ¿sería que sus sentidos se habían agudizado en aquellos momentos? Cosa poco probable. ¿O el ruido que oyó fue perfectamente perceptible? Percibió que una mano se apoyaba en el cerrojo mientras el borde de un vestido rozaba la puerta. Era evidente que alguien hacía lo mismo que él, pero por la parte exterior de la puerta. Para no dar la impresión de que quería esconderse, Raskolnikov movió los pies y refunfuñó unas palabras. Luego tiró del cordón de la campanilla por tercera vez, sin violencia alguna, discretamente, con objeto de no dejar traslucir la menor impaciencia. Este momento dejaría en él un recuerdo imborrable. Cuando más tarde acudía a su imaginación con perfecta nitidez, no comprendía cómo había podido desplegar tanta astucia en aquel momento en que su inteligencia parecía extinguirse y su cuerpo paralizarse. Un instante después, descorrían el cerrojo. Bueno, ya estamos entrando a la parte importante, supongo, del caso de lo que nos va a presentar este libro, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente lectura. Nos vemos en la próxima.